Para nosotros es un privilegio ver lo que Dios está haciendo. Oren para que este lugar sea siempre donde Él brille, que en este lugar no brillen las personas, porque usted y yo no vinimos a buscar a las personas, venimos a buscar a Cristo. Ahora Juan usa varias palabras de verbos que en estos versículos, que es el capítulo 5, de los versículos 13 al 21, pone varias palabras que diga saber, sinónimos o verbo de saber. En este último capítulo nos muestra algo importante, la palabra saber. Y la palabra saber denota seguridad. Cuando usted sabe algo, tiene seguridad. Juan quería que sus lectores o las personas que están leyendo esta carta estuvieran seguros de su relación con Dios y las bendiciones que tenían en su Hijo, en Jesucristo, por la fe o porque ellos hayan depositado su fe en Jesucristo. Juan quería que ellos supieran la seguridad de que cuando uno es hijo de Dios, cuando usted tiene la seguridad de que es hijo de Dios, sabe que tiene que vida eterna. En la carta de Juan, su meta era que ellos supieran que tenían vida eterna, no que volvieran a creer, sino que su seguridad estaba en que ustedes tienen vida eterna. Sí, yo tengo vida eterna, pero su seguridad es que la palabra de Dios lo hice. Dios prometió la vida eterna a aquel que creyera en Jesucristo como su Hijo, como su Señor y su Salvador. Aquella persona que cree y que sabe esa verdad, tiene confianza. El que cumple esa condición no debe dudar de su salvación. ¿Cuál? Creer en Jesucristo. Cuando una persona cree en Jesucristo, no puede dudar de su salvación. No hay duda de la salvación. La certeza de nuestra fe está en Cristo, no en las circunstancias. Muchos saben muy bien quién son. O cuando yo le diga a ustedes, su nombre es Juan. No, yo me llamo Salvador Jerez Solano. Tiene la certeza. Usted tiene la certeza de su fe. La certeza de la fe es que usted, cuando muera, ¿para dónde va a ir? Al cielo. Que usted tiene la certeza de que es hijo de Dios. Sí, y eso es lo que Juan nos está diciendo acá. Usted tiene la certeza de su fe. Cuando usted tiene la certeza de su fe, sabemos orar confiadamente a Dios, porque sé que soy hijo. Imagínense un hijo pidiéndole al vecino cualquier cosa como hijo. El vecino va a decir, yo no soy no soy su papá, ¿cierto? Pero como usted y yo tenemos la certeza que somos hijos de Dios, pues le pedimos a Dios como hijos y oramos confiadamente, porque tenemos la certeza de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra certeza de nuestra fe? Que Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque soy hijo de Él. ¿Y por qué soy hijo? Porque por medio de Jesucristo. Esa es la certeza de la fe. Y ese es el título de esta mañana, la certeza de nuestra fe. Y eso es lo que muchas personas no han podido comprender. Usted tiene la certeza de su fe. Por eso, porque yo sé muy bien quién soy, puedo orar confiadamente a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Quién quiere orar confiadamente a Dios por el estudio de esta mañana? ¿Quién dijo yo? Ale Varguitas, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo y a través de esta palabra, nos guías, nos sustentas, nos confrontas y nos edificas para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas y en nuestros hogares y poderla enseñar a otros que no conocen de ti. Ayúdanos a ser ese instrumento tuyo para poder dar testimonio de fe, confianza y certeza de que tú
Él es quien nos guía y nos sostiene en todo momento. Pero sea bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Cuando uno tiene la certeza en la fe, sabe orar con confianza a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 14 al 15. El estudio es hasta el 21, pero vamos a leer nomás del 14 al 15, donde nos muestra que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Ya sabiendo eso, vamos a tocar el versículo 16 y 17, que es un versículo controversial, muy difícil de explicar, pero sí necesito que usted tenga muy claro que nosotros cuando oramos tenemos que tener la confianza que somos hijos de Dios y que nos escucha. También orar con la guía del Espíritu Santo para que nos muestre la voluntad de Dios. Ya sabiendo eso, vamos a la otra parte. Fray, si no me ayudas con el versículo 14 y 15, por favor. Sí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire que cuando usted tiene la certeza de su fe, sabe cómo orar con confianza. Uno de los beneficios de ser hijo de Dios es el privilegio de orar con nuestro Padre Celestial. El privilegio que tiene un hijo con su papá. Un hijo y su papá puede meterle la cuchara en el plato a su papá. Sí, porque es hijo, ¿sí han visto? Venga papá, yo quiero bocadito. ¿Y porque es hijo? Nadie le puede meterle a uno la mano en el plato de uno si no es hijo. Tiene que tener una confianza muy fuerte. Pero cuando uno es hijo tiene esa confianza. Y cuando uno es nacido hijo de Dios, tiene la confianza de orar con Él. Orar y pedirle a Dios. Y mire que en la Biblia hay muchas promesas que nos animan a orar a nuestro Padre Celestial. Pero una de ellas se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué tengo que hacer? Pedir todo lo que quieras y os será hecho. Pero hay unos requisitos: si permanecen en mí y mis palabras en vosotros. Santiago también nos exhorta a los lectores allá en Santiago 4:2 a que hay que pedir. Dice: pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y nos anima a pedir. Igual Jesucristo cuando está en el monte, en el sermón del monte, también en Mateo 7:7 también nos dijo: pedid y os daré. También nos dice que tengamos que pedir. Qué triste que muchos cristianos viven una pobreza espiritual porque no piden. Hay que pedir. Sí, ¿por qué? Porque soy hijo de Dios. Ya tengo ese vínculo. Ahora preguntémonos, ¿somos hijos de Dios? ¿Podemos pedirle a nuestro Padre Celestial? Sí, porque soy hijo por medio de Jesucristo. Bueno, ya, listo. Ahora, ¿cómo tengo que pedir? Conforme a la voluntad de Dios. Lo decía el versículo 15. Dios nos oye y nos contesta nuestras peticiones, pero aquí hay una condición importante. En el contexto de Juan nos dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Capítulo 14. Entonces, ya sé que tengo ese vínculo como hijo y papá, que puedo tener esa confianza de pedirle. Ahora, para pedirle a Él, tengo que pedirle conforme a ¿qué? A su voluntad. ¿Y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios si yo no saco tiempo para conocerlo? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no saco tiempo para leer su palabra? Para usted conocer la voluntad de Dios, hay que leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos muestra su voluntad. ¿Sí saben? Entonces, para yo conocer su voluntad de Dios, primero tengo que conocerlo a Él. Un ejemplo: a mí no me van a invitar a hacer algo que no me gusta. Tienen que conocerme a mí para invitarme a algo que a mí me gusta, ¿cierto? Igual a ustedes. Imagínense que a usted lo inviten a botarse por Bombillompi
y usted le da miedo en subirse a una escalerita. No lo conocen. Y eso es lo que uno tiene que saber. Conocer a Dios. ¿Cómo lo conozco? En la intimidad, también por medio de su palabra. ¿Y para qué? Para pedir conforme a su voluntad. Mucha gente pide a Dios, pero no pide conforme a su voluntad. Recuerde un ejemplo bonito que Dios nos dio, o una norma para poder pedir el Padre Nuestro. ¿Qué dice Mateo 6, del 9 al 13? Es el Padre Nuestro, ¿cierto? La oración Padre Nuestro dice... pero espérate que lo mandas, devuélvate. El 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ya nos dice, lo primero ya lo sabemos, pero aquí nos dice que nosotros tenemos que pedir, el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. También nos invita a que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Pero ustedes sacan un tiempo para buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes sacan un tiempo para conocer a Dios? ¿Sí? Ustedes sacan un tiempo. ¿Cómo lo voy a conocerlo? Pues muy fácil. Buscando su palabra, leyendo su palabra, teniendo una relación con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No debemos dejar de pedir. No. Es que no sé si es la voluntad de Dios. Pídale conforme a la guía del Espíritu Santo, tranquilo que Dios es soberano, Él es omnisciente y discierne lo que usted está pidiendo conforme a su voluntad. Y ahora que cuando yo le pido a Dios conforme a la voluntad de Él y no sea, tengo que paz, tranquilidad, porque ya le pedí a Él y sé que como hijo de Él, tengo la certeza de mi fe, que como hijo de Él me va a darme respuesta. Si no es buena, Él me va a darme mi tranquilidad, tengo la certeza. Pero muchos, le piden a Dios y como no le da, empiezan a dudar, es que no me quiere, Él no me quiere, yo no soy su hijo, porque no tiene la certeza. Pero cuando usted le pide a Dios conforme a su voluntad, de a Dios o no, usted tiene tranquilidad, porque sabe que Él lo ama y que si es bueno o no, Dios le va a dar tranquilidad. Pero a veces dice, Dios me escucha porque cumplió mi petición, pero si Dios no me escucha es porque no me dio la petición. No, a veces tenemos que mirar eso. ¿Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos pidiendo con el discernimiento? ¿Lo conocemos para pedirle? ¿Podemos estar seguros de que pedimos de acuerdo a su voluntad? ¿Sí estamos pidiendo con acuerdo a su voluntad? Y también pienso que es correcto o sabio en nuestras oraciones poner esa: Señor, si es de acuerdo a su voluntad, estoy pidiendo aquello o estoy haciendo aquello. Pero muchos no oramos. ¿Cuántos de ustedes oran a Dios diariamente por las actividades diarias? ¿Cuántos de ustedes oran a Dios porque van a hacer una compra? Señor, es que mire, voy a hacer esa compra conforme, muéstrame si es tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes se han metido en deudas y no le han pedido a Dios la guía? Ni siquiera oran. Pero uno tiene que primero orar y tengo la certeza que Él me escucha. ¿Por qué? Porque soy hijo de Él. Segundo, como lo conozco, tengo la certeza de mi fe, que lo conozco, entonces puedo pedir conforme a su voluntad, porque es mi certeza, lo conozco. Ustedes tienen esa certeza, primero, que son hijos de Dios y que conocen a Dios conforme a su voluntad, están pidiendo las cosas. ¿Tienen esa certeza? ¿O usted de aquellos que oran sin tener discernimiento, ni siquiera la certeza de lo que están pidiendo, porque son caprichos, de acuerdo a su voluntad? Y eso es importante. Acá en estos versículos nos está mostrando Juan, oren ¿con qué? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Ustedes están orando?
No, pero es que Dios no me escucha. ¿Por qué no lo escucha? ¿Usted tiene la certeza que es hijo de Él? Sí. Entonces tenga la libertad confiadamente en acercarse a Él, a pedirle. Pero muchos no, tienen esas dudas. ¿Será que soy hijo de Él? Ay, sí, soy hijo porque me dio esto. Ay, no, me negó esto, entonces no soy hijo. Ay, me enfermé, no soy hijo porque estoy enfermo. A ver, eso es lo que tenemos que saber muy bien. Y ahora el versículo 16 al 21, pero en el versículo 16 y 17 viene un asunto muy difícil de explicar. Son versículos controversiales que muchos debaten, pero vamos a tratar hoy de explicarlos. Vamos, Fredicito, con versículo 16 al 21. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es el 21. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Gracias, Fredicito. Ya en los primeros versículos vimos que la oración conforme a su voluntad. Ahora, aquí hay una oración por el hermano que no comete pecado de muerte. Listo. Estamos orando por los hermanos que están pecando. ¿Sí? Que yo sé que mi hermano está pecando con una actitud hacia Dios, que mi hermano pecó, oro por él. Le estoy pidiendo a Dios que el Espíritu Santo rearrulle a mi hermano. Oro y me preocupo por mi hermano que se apartó en los caminos de Dios. Estoy orando. Ahora dice el pecado de muerte. En estos versículos es tan difícil esa expresión, pecado de muerte. Es donde nos advierta a nosotros que no tenemos que pedir al hermano o por el hermano que está cometiendo el pecado de muerte. Pero ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte o cómo saber si esta persona ha cometido el pecado de muerte? En el Nuevo Testamento, cuando comenzó la iglesia cristiana, aparece un ejemplo. ¿Cuál es? Ananías y Zafira. ¿Sí saben en Ananías y Zafira? En Hechos 5, del 1 al 10. Ellos eran hermanos en la fe. Y ellos pecaron ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y ellos qué pasó? Se murieron. Cayeron ahí muertos. ¡Pum! Ese es el pecado de muerte. Un pecado que lo lleva a la muerte, ¿qué? Física, no espiritual. Porque es un pedazo controversial, porque muchos dicen que la muerte espiritual lo lleva al Hijo de Dios. No, porque si usted es hijo de Dios no va a tener muerte espiritual, porque cuando hay muerte espiritual quiere decir que la salvación se pierde. ¿Y la salvación se pierde? No. Entonces hay muerte, ¿qué? Física. Y acá nos muestra que en el Nuevo Testamento hay varias referencias. La palabra aquí se refiere a muerte física. Ninguno se refiere a la muerte espiritual, porque somos hijos de Dios. Ningún hijo de Dios puede tener muerte espiritual, porque la muerte espiritual, ¿qué quiere decir? No salvación. Entonces, que cometió pecado de muerte. Ahora evalúe si esa persona es hija de Dios, porque hay personas que son hijos de Dios y que pecan. Dios permite y los trae para que no sigan pecando. Dios en su misericordia los llama a su presencia para que ellos sigan pecando acá en la tierra, para que no den mal testimonio. ¿Sí? ¿Me van a entender? Ahora es importante que usted y yo sepamos muy bien
que hay pecados de muerte. Hay personas que son hijos de Dios y por cometer pecado continuamente o un pecado lo lleva a la muerte. Pero acá dice, por ellos que no oremos. ¿Por qué? Recordemos, si esa persona murió en pecado y muerte, ya está ¿qué? Muerto físicamente, y nosotros oramos por los muertos. Bueno, ahí ya no hay que, ya, ¿cierto? Ya es entre él y Dios. Pero si usted sabe que esa persona está pecando y tiene un pecado de muerte, no pida, porque ya es entre él y Dios. Sí, porque usted dice, uy, me dio el discernimiento que él está, digamos, en pecado de muerte. Si usted tiene el discernimiento, no ore al Padre por esa persona, porque ya Dios y esa persona tienen un trato. Sí, y diga, tenga misericordia. Ahora, la muerte es muerte ¿qué? Física, no espiritual. En este punto podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es el pecado de muerte? El que lleva a esta persona a la muerte física, pero no en la muerte espiritual. Porque un hijo de Dios puede morir espiritualmente. No, ¿cierto? No. Porque si muere espiritualmente es que entonces no es hijo de Dios. Pero bueno, ahora ya teniendo eso, nos dice el versículo, porque acá nos dice la muerte espiritual, pero dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. Ahí está haciendo la afirmación del pecado de muerte. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? Entonces es importante nosotros saber, mi fe, mi certeza de fe, es que yo por mi fe, por mi certeza de la fe, no practico el pecado. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes tienen la certeza de su fe que no practican el pecado? ¿Sí están practicando el pecado? Si aquella persona que practica el pecado, la invitación es arrepiéntese. Que nosotros pecamos es diferente. Pero si usted es un practicante del pecado, ¿puedo decir esto? ¿Es hijo de Dios? ¿Realmente es genuino hijo de Dios si usted practica el pecado? ¿Sí me va a entender? Muchos dicen, sí, bueno, si es hijo de Dios, ¿por qué sigue practicando el pecado? Si es hijo de Dios, ¿no vence usted esa tentación por el Espíritu Santo? Y eso es la cuestión. ¿Qué paso usted no ha dado por fe? No se ha apartado de ese pecado. Pero a veces muchos nos sujetamos a pecar continuamente, porque no hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, ¿quiere que le cuente? Usted está practicando un pecado. De pronto ese pecado lo va a llevar a la muerte física. ¿Qué haría usted? ¿Qué piensan? ¿Cómo estamos? ¿La certeza de nuestra fe me lleva a apartarme del pecado? ¿O porque soy hijo, sé muy bien que si peco, ya antes de que ese pecado me aparte de Dios, Dios en su misericordia me lleva y me pone la muerte física? Oh, que muchos no han entendido eso. Dios en su misericordia quiere que sus hijos no den mal testimonio, y por eso que viene la muerte física al Hijo de Dios acá en la tierra, para que no den mal testimonio. Ahora mi pregunta es, ¿usted tiene una certeza de la fe que dice, Señor, yo doy buen testimonio? Dios no castiga a los hijos de Satanás. Dios castiga a los que son hijos. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted tiene la certeza que es hijo de Dios? Sí, por eso que me corrige. Bueno,
porque Dios no corrige a los hijos de Satanás. La oración, acá nos dice, oremos por los que no han cometido pecado ¿de qué? De muerte. Por eso oremos. ¿Usted ora por su hermano en la fe? ¿Por su hermano en la fe que trata mal a sus hijos? Uy, Señor, por favor, dale discernimiento a esta persona. Mire cómo está, primero que estar exagerando a ti, y Señor, mire cómo está tratando a sus hijos, tócale su corazón. O igual, mire cómo este hermano en la fe está tratando mal a su esposa, o viceversa. Señor, mire que mi hermano en la fe no es legal con las cosas de Dios. Por favor, esas oraciones usted lo hace. Usted está orando por su hermano en la fe, para que Dios le dé ese discernimiento a su hermano, para que él esa convicción de pecado. Aquí es importante. Santiago nos dice algo y nos anima a orar por los hermanos en la fe. Santiago 5, del 14 al 20. ¿Qué nos dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ustedes están practicando Santiago 5, orando por su hermano en la fe? ¿Usted ora por el hermano que está pecando, o usted es de los que murmuran de su hermano? Muchos murmuran y no oran por su hermano. Y acá Juan está hablando a hermanos en la fe. Y la pregunta es, ¿usted como hermano en la fe está dudando de que tengo que orar? Pero si Dios no me escucha, ¿usted tiene la certeza que es hijo de Dios? ¿Que Dios escucha sus oraciones conforme a su voluntad? Una oración conforme a la voluntad es, Señor, por favor, que mi hermano tenga un encuentro contigo personal. Esa oración que es conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y a veces nosotros no hacemos esa oración. Señor, que mi esposa o mi esposo o mi hijo tengan ese encuentro personal contigo. Cuando uno tiene un encuentro personal, ¿qué pasa con nuestras vidas? Cambia. Pero muchos no quieren tener ese encuentro personal. Y muchos papás no quieren orar para que su hijo tenga ese encuentro personal. Cuando uno ora, Señor, que tenga mi hijo un encuentro personal contigo, a las buenas o a las malas, pero que lo tenga, que te encuentre a ti. ¿Usted como papá puede orar así? ¿Tiene la certeza de la fe de que, Señor, yo soy tu hijo y quiero que mi hijo sea tu hijo, pero yo oro, Señor, conforme a tu voluntad, quiero que él sea hijo a las buenas o a las malas? Pero si es a las malas, yo tengo la certeza que tú me consuelas. ¿Sabían que un pastor oró así? Oraba por su hijo. Señor, yo quiero que mi hijo tenga un encuentro contigo. Realmente que mi hijo tenga un encuentro contigo y nazca y sea nueva criatura en ti. Oraba. ¿Y sabe dónde tuvo el encuentro el hijo? Debajo de un carro. Quedó en una silla por un accidente. Y ahí fue cuando tuvo el encuentro. Y él, la certeza de la fe, él sabía que Dios le iba a sostenerlo a él y a su hijo en ese momento difícil. Pero que su hijo tenía un encuentro con Cristo, que había sido una nueva criatura. ¿Sí me voy a entender? A veces nuestra certeza de la fe sabe que Él nos va a sostener. Qué triste cuando hay muchos papás engañados de que mi hijo es bueno, no hace nada malo.
Oye, deje de alegrar tanto a su hijo. Y usted no le muestre tanto a su hijo las cosas que hacen bien. Muéstrale en que está fallando. Muéstrale en que está fallando, en amor. Pero muchos papás no le dicen a su hijo, mire que tú estás diciendo una mentirita. No, no lo confrontan. Y lo que dicen, es que mi hijo nunca dice mentiras. Ojo, ojo, porque si yo tengo la certeza de la fe, sé que mi hijo tiene que nacer de nuevo, como yo lo nací, como yo nací. Ustedes tienen la certeza en la fe que son hijos de Dios. Y acá dice, el versículo 20, ¿quién me cobra ahora? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire que nuestra certeza de la fe nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sí. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Sí. Y estamos en el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo. Este es el verdadero Hijo y la vida ¿qué? Eterna. ¿Ustedes tienen esa certeza de que la certeza de su fe lo lleva a Cristo? Las personas ven la certeza de su fe en sus acciones. Las personas pueden ver a Cristo, que ustedes, que tienen seguridad de que es hijo de Dios. O ustedes espiritualmente están como los muchachos de hoy en día. ¿Cómo están los muchachos de hoy en día? Muchachos le pongo de 20 años para abajo, hasta los niños de 2 años. ¿Sabe cómo están los niños hoy en día por la sociedad? Un niño dice, un niño dice, ¿será que soy hombre o será que soy mujer? Hoy muchos están así. No tienen la certeza si son hijos o no son hombres. Qué tristeza que la sociedad lo está corrompiendo. Y la iglesia hoy tiene muchos cristianos así. ¿Será que soy hijo o no? ¿Será que sí me escucha o no? No tiene la certeza de que es hijo. Están como la sociedad. Y ustedes y yo podemos decir, ¿soy hijo de Dios? ¿Tengo la certeza que soy hijo de Dios hecho porque tuve un encuentro y recibí a Cristo? ¿O estamos como los muchachos en este mundo? Hoy amanecí que soy niño. No, mañana voy a amanecer que soy niña. Así son hoy en la vida cristiana. Como me fue bien todo, soy hijo de Dios. Pero estoy mal, me enfermé, estoy en escasez, ya no soy hijo de Dios. A ver, ¿tiene la certeza de su fe? La gente puede ver en sus acciones, como usted vive, la certeza de su fe. La gente puede decir, uy, si él es hijo de Dios, porque mire cómo camina. Mire cómo se actúa, cómo habla, mire cómo se comporta, porque es hijo de Dios. ¿Tiene la certeza usted que está reflejando a Cristo en su día de vivir? ¿Sí tiene esa certeza? O la gente que lo ve a usted tiene un interrogante, ¿quién sabe si será hijo de Dios? Porque usted ni siquiera tiene la certeza que es hijo de Dios. Cada uno evaluémonos si realmente somos hijos o no y tenemos la certeza. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar esta primera carta en la cual nos muestra y nos exhorta a vernos si realmente tenemos comunión contigo, si somos hijos tuyos, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo.